44. Sofía descubría, maravillada, el mundo de su propia sensualidad. De pronto sus brazos, sus hombros, sus pechos, sus flancos, sus corvas habían empezado a hablar. Magnificado por la entrega, el cuerpo todo cobraba una nueva conciencia de sí mismo, obedeciendo a impulsos de generosidad y apetencia que en nada solicitaban el consentimiento del espíritu. Regocijábase el talle al sentirse preso, apretaba la piel su estremecido contorno en la mera adivinación de un acercamiento. Sus cabellos, sueltos en las noches de júbilo, eran algo que ahora también podía darse a quien los tomaba a manos llenas. Había una suprema magnificencia en ese don de la persona entera, en ese ¿qué puedo dar que no haya dado?, que en horas de abrazos y metamorfosis llevaba al ser humano a la suprema pobreza de sentirse nada ante la suntuosa presencia de lo recibido. De verse tan colmado de ternura, de fuerzas y alborosos, que la mente quedaba como fundida ante el miedo de no tener con qué responder a tan altos presentes. Vuelto a sus raíces, el lenguaje de los amantes regresaba a la palabra desnuda, al balbuceo de una palabra anterior a toda poesía, palabra de acción de gracia ante el sol que ardía, el río que se desbordaba sobre la tierra roturada, la simiente recibida por el surco, la espiga enhiesta como uso de hilandera. El verbo nacía del tacto, elemental y puro, como la actividad que lo engendraba. Acoplábanse de tal modo los ritmos físicos a los ritmos de la creación, que bastaba una lluvia repentina, un florecer de plantas en la noche, un cambio en los rumbos de la brisa, que brotara el deseo en amanecer o en crepúsculo, para que los cuerpos tuviesen la impresión de encontrarse en un clima nuevo, donde el abrazo remozaba las iluminaciones del primer encuentro. Todo era igual, presente estaban las formas y todo era siempre diferente. Esta noche, esta que ahora empezaba, aún indecisa y amorosa, tendría sus propios fastos y exultaciones. Noche que no era la de ayer, ni sería la de mañana. Situados fuera del tiempo, acortando o dilatando las horas, los yacentes percibían en valores de permanencia, de eternidad, un ahora exteriormente manifiesto en lo que de modo remoto y casual lograban percibir sus sentidos entregados al vasto quehacer de un entendimiento total de sí mismos. Era el peso de una tormenta, el persistente graznido de un ave, un olor a selvas, súbitamente traído por el terral de madrugada. ¿Acaso no había sido sino una ráfaga, un ruido fugaz, un hálito? Pero su presencia, entre la ascensión al paroxismo y el descenso hacia el medio sueño, sosiego gozoso, del estado de gracia, parecía haber durado toda la noche. Tenían los amantes el recuerdo de un abrazo de horas al ritmo de una tempestad que había apretado el abrazo, y se enteraban al despertar que el viento solo podía haberse sentido durante unos minutos. ¿Y eso? Por la agitación de los árboles próximos a su ventana. De vuelta a la luz de lo cotidiano, Sofía se sentía supremamente dueña de sí misma. Hubiese querido que todos participaran de su gran dicha interior, de su contento, de su soberana calma. Colmada la carne volvía hacia las gentes, los libros, las cosas, con la mente quieta, admirada de cuán inteligente era el amor físico. Había oído decir que ciertas sectas orientales consideraban el contento de la carne como un paso necesario para la elevación hacia la trascendencia,
y llegaba a creerlo al observar que en ella se iba afianzando una insospechada capacidad de entendimiento. Después de los años de confinamiento voluntario entre paredes, objetos y seres que le eran harto habituales, su espíritu se volcaba hacia afuera, hallando en todo un motivo de reflexión, releyendo ciertos textos clásicos que hasta ahora solo le hubiesen hablado por la voz de sus fábulas. Descubría la esencia original de los mitos. Desechando los escritos harto retóricos de la época, las novelas lacrimosas tan gustadas por sus contemporáneos, remontábase a los textos que habían fijado en rasgos perdurables o de un simbolismo válido los modos de convivencia profunda del hombre con la mujer, en un universo erizado de contingencias hostiles. Suyos eran los arcanos de la lanza y del cáliz, que había visto hasta ahora como oscuros símbolos. Le parecía que su ser se había tornado útil, que su vida por fin tenía un rumbo y un sentido. Era cierto que dejaba transcurrir los días, las semanas, en función del presente, enteramente feliz, sin pensar en el mañana, pero no por ello dejaba de soñar con realizar grandes cosas. Un día, junto al hombre a quien se había atado. Un ser de tal fuerza, pensaba ella, no pasaría mucho tiempo sin lanzarse en alguna empresa magnífica. Pero sus actos dependían en mucho de lo que en Europa pudiese ocurrir. Y por ahora, las noticias que de París llegaban no ofrecían asidero. Los acontecimientos allá se sucedían con tal rapidez que cuando los periódicos llegaban a Cayena, solo resultaban de una información atrasadísima, acaso desajustada con lo que estaba pasando en el momento de leerlos. No parecía, por lo demás, que Bonaparte se preocupara mucho por proseguir una acción revolucionaria en América. Su atención estaba centrada en problemas más inmediatos. Por lo mismo, Víctor Hughes consagraba lo mejor de su tiempo a tareas de orden administrativo, ordenando obras de regadío, abriendo caminos, activando los tratos comerciales con Surinam, desarrollando la agricultura en la colonia. Su gobierno era calificado de paternal y sensato. Los antiguos cultivadores estaban satisfechos, soplaban vientos de prosperidad. Como hacía tiempo que en Cayena no se observaba ya el mismo sistema de las décadas, habiéndose vuelto a las viejas prácticas del calendario gregoriano, el mandatario se marchaba el lunes a la ciudad, regresando el jueves o el viernes a la hacienda. Entretanto, Sofía consagraba algunas horas cada mañana a llevar el tren de la casa, impartía órdenes, encargaba alguna obra de carpintería, cuidaba del embellecimiento de los jardines, haciéndose mandar por intermedio de un suizo, Sieger, activo agente de negocios, bulbos de tulipanes conseguidos en Paramaribo. El resto del tiempo lo pasaba en la biblioteca, donde no faltaban obras excelentes, en medio de una enojosa variedad de tratados de fortificaciones, artes de navegar y textos de física y astronomía. Así transcurrieron varios meses sin que Víctor, al volver cada semana, trajese noticias que en algo pudiesen conturbar la vida apacible y floreciente de la colonia. Un día de septiembre Sofía fue a Cayena rompiendo excepcionalmente con su discreto retiro campestre para hacer algunas compras. Allí ocurría algo raro. Desde el amanecer repicaban las agudas esquilas de la capilla de las religiosas de Saint-Paul de Chartres, y en esas campanas se habían unido las voces de otras campanas, ignoradas, acaso ocultas hasta ahora en desvanes y almacenes, que eran golpeadas con martillos, con tizones, con herraduras, por no estar colgadas todavía en distintos lugares de la ciudad.
De una nave recién llegada desembarcaban frailes y monjas. El más insólito ejército de la fe parecía volcarse sobre la población. Con esos hábitos, con esas tejas, con esos paños negros, carmelitas, grises, que destilaban por el medio de las calles, aplaudidos por los transeúntes, trayendo el olvidado adorno de rosarios, medallas pías, escapularios y misales. Algunos religiosos al pasar impartían bendiciones a los curiosos asomados a las ventanas. Otros trataban de dominar el barullo con las estrofas de un cántico, cuyas voces no acababan de concertarse. Asombrada por aquel espectáculo, Sofía fue a la casa de gobierno, donde debía reunirse con Víctor. Pero en su despacho solo encontró a Sieger, hundido en una butaca con una botella de tafia al alcance de la mano. El agente de negocios la acogió con risueños aspavientos, abrochándose la casaca. Hermosa capuchinada, en verdad, señora mía. Curas para todas las parroquias, monjas para todos los hospitales. Volvieron los tiempos de las procesiones. Tenemos concordato. París y Roma se abrazan. Los franceses vuelven a ser católicos. Hay gran misa de acción de gracias en la capilla de las religiosas grises. Allá podrá usted ver a todos los señores del gobierno con sus mejores uniformes, agachando la cabeza bajo los latines eclesiásticos. Preces nos trae. Quasemus domine, propiatus admite. Y pensar que más de 1 millón de hombres ha muerto por destruir lo que hoy se nos restituye. Sofía volvió a la calle. De la nave de los frailes todavía bajaban viajeros, abriendo grandes paraguas rojos y verdes, en tanto que los cargadores negros se apilaban hatos y valijas sobre las cabezas. Frente a la hospedería de Howard, algunos curas reunían sus equipajes dispersos, secándose el sudor con anchos pañuelos a cuadros. De pronto sucedió algo raro. 2 sulpicianos, que habían desembarcado de último, fueron acogidos por sus colegas con un vocerío airado. ¡Juramentados!, les gritaban los otros. ¡Judas! ¡Judas! Y sobre los recién llegados comenzaron a caer cáscaras de piña sacadas del arroyo, piedras e inmundicias. ¡Fuera de aquí! ¡A dormir a la selva! ¡Juramentados! ¡Juramentados! Y como los sulpicianos, nada cobardes, trataban de entrar en la posada, dando manotazos y puntapiés, armóse en torno a ellos una amenazadora tremolina de hábitos negros. Ahora, los sacerdotes que habían prestado juramento a la Constitución revolucionaria estaban adosados a una pared, respondiendo confusamente a los cargos que contra ellos clamaban los insometidos, los curas verdaderos, a quienes el concordato había conferido de pronto un prestigio de soldados de Cristo, resistentes en medio de las persecuciones, celebrantes de oficios clandestinos, dignos descendientes de los diáconos de las catacumbas. Llegaron guardias, dispersando las gentes eclesiásticas a culatazos. Pareció que se hubiera restablecido el orden cuando un cura joven, salido de una carnicería cercana, arrojó un cubo de sangre fresca de res acabada de degollar sobre los 2 sulpicianos, aureolados ahora por una gran mancha roja, que después de haberse roto en sus cuerpos, quedaba pintada sobre la blanca fachada del mesón en coágulos y salpicaduras hediondas. Volvió a sonar un vasto repique de campanas. Escuchada la misa de acción de gracias, Víctor Hugus, seguido de los funcionarios de su gobierno, salía luciendo gran uniforme de la capilla de las religiosas grises. ¿Te has enterado?, preguntó a Sofía al encontrarla en la casa de gobierno. Todo esto es bastante grotesco, respondió la joven, narrándole el sucedido de los sulpicianos. Mandaré que los embarquen de nuevo. Aquí
les harán la vida imposible. Me parece que tu deber estaría en protegerlos, dijo Sofía. Tienen que serte más grato que los demás. Víctor se encogió de hombros. En la misma Francia nadie quiere saber ya de curas juramentados. Hueles a incienso, dijo ella. Regresaron a la hacienda sin hablar mucho durante el viaje. Al llegar a la casa encontraron a los Bidault, como los llamaban, instalados allí desde el mediodía, con su fiel perro Paciencia. Era corriente que viniesen a visitarlos por varios días sin previo aviso. Una vez más, Filemón y Baucis abusan de vuestra hospitalidad, dijo el terrible de otros días, usando de una imagen que le era grata, desde que vivía maritalmente con su sirvienta Brígida. Sofía había podido observar durante los últimos meses que la autoridad de Baucis se hacía sentir cada día más en el hogar de Filemón. Muy avispada, la negra rodeaba a Bidault Varennes de una solicitud que se traducía en ostentosas exclamaciones de admiración y de asombro ante sus palabras y hechos. Odiado por los vecinos de su cortijo de Orvilliers, situado cerca de la costa, el expresidente de la Convención Nacional era sujeto desde hacía algún tiempo a repentinas crisis de depresión moral. Muchos en la colonia le enviaban anónimamente los periódicos de París, donde aún de tarde en tarde su nombre era evocado con horror. Cuando esto ocurría, Bidault Varennes se desesperaba, clamando que era víctima de espantosas calumnias, que nadie acababa de entender el papel histórico que había desempeñado, que nadie se compadecía de sus sufrimientos. Brígida, al verlo desamparado y lloroso, tenía una frase lista, poderosa como ninguna, para reconfortarlo. ¿Cómo, señor? Después de haber dominado tantos peligros, ¿te dejas impresionar así por lo que escriben esas alimañas? Una sonrisa volvía entonces al rostro de Bidault. Y a cambio de esa sonrisa, Brígida hacía y deshacía en el cortijo de Orvilliers. Altanera con la servidumbre, autoritaria con los peones, vigilante y activa, cuidando de todo, hecha señora de un feudo cuyos rendimientos manejaba con sorprendente habilidad. Sofía la encontró en la cocina mandando como en casa propia, para activar los preparativos de la cena. Llevaba un vestido de lo mejor que hubiese podido conseguir en Cayena, luciendo pulseras de oro y ajorcas de filigrana. ¡Oh, querida!, exclamó la negra, soltando el cucharón de madera en el cual acababa de proveer el punto de una salsa. Estás hecha un sol de bella. ¿Cómo no va a estar él cada día más enamorado de ti? Sofía respondió con un mohín evasivo. No le agradaban ciertas familiaridades de Brígida, que demasiado la situaban en la posición de querida de un hombre poderoso. ¿Qué tenemos de comer?, preguntó sin poder disimular, aunque mucho estimaba a la petite Bidault. Un tono de ama de casa que se dirige a su cocinera. En el salón, Bidault Varennes acababa de enterarse del concordato y de cuánto había ocurrido aquella mañana en Cayena. «No faltaba más que eso», gritaba descargando sus puños al ritmo de la palabra en una mesa de marquetería inglesa. «Nos estamos uniendo en la mierda». 45. Como un largo y tremebundo trueno de verano, anunciador de los ciclones que ennegrecen el cielo y derriban ciudades, sonó la bárbara noticia en todo el ámbito del Caribe, levantando clamores y encendiendo teas. Promulgada era la ley del 30 Floreal del año 10, por la cual se restablecía la esclavitud en las colonias francesas de América, quedando sin efecto el decreto del 16 pluvioso del año segundo. Hubo un inmenso regocijo de propietarios
hacendados, terratenientes, prestamente enterados de los que les interesaba, tan prestamente que los mensajes habían volado por sobre los barcos, al saberse además que se regresaría al sistema colonial anterior a 1789, con lo cual se acababa de una vez con las lucubraciones humanitarias de la cochina revolución. En la Guadalupe, en la Dominica, en la María Galante, la noticia fue dada con salvas e iluminaciones, en tanto que millares de ci devant, ciudadanos libres, eran conducidos nuevamente a sus antiguos barracones, bajo una tempestad de palos y trallazos. Los grandes blancos de antaño se echaron a los campos, seguidos de jaurías, en busca de sus antiguos siervos, devueltos a los caporales con cadenas al cuello. Tal fue el miedo de una posible confusión ante esa casa desaforada que muchos manumisos de la época monárquica, poseedores de comercios y pequeñas tierras, reunieron sus pertenencias con el ánimo de irse a París. Pero a tiempo les atajó el intento un nuevo decreto, del 5 Mesidor, que prohibía la entrada en Francia de todo individuo de color. Bonaparte estimaba que ya sobraban negros en la metrópoli, temiendo que su gran número comunicara a la sangre europea el matiz que se había extendido en España desde la invasión de los moros. Víctor Hugues recibió la noticia una mañana en el despacho de la Casa de Gobierno en compañía de Siegel. «Gran cimarronada vamos a tener», dijo el agente de negocios. «No les dejaremos tiempo», replicó Víctor, y al punto mandó recados urgentes a los dueños de haciendas cercanas y jefe de milicias para una reunión secreta que tendría lugar al día siguiente. Se trataba de actuar primero, publicándose la ley de Floreal después de que la esclavitud de hecho quedara restablecida. Trazado el plan de acción en medio de una alegría que estuvo a punto de desbordarse en excesos inmediatos, se esperó la hora del crepúsculo. Las puertas de la ciudad fueron cerradas, las fincas próximas ocupadas por la tropa, y al estampido de un cañonazo disparado a las 8 de la noche, todos los negros que habían sido liberados por obra del decreto del 16 pluvioso se vieron rodeados por amos y soldados que los condujeron presos a una pequeña llanura situada a orillas del Mauri. A medianoche se hacinaban allí varios centenares de negros temblorosos, atónitos, incapaces de explicarse el objeto de aquella concentración forzosa. Quien trataba de desprenderse de la masa humana sudorosa y amedrentada era empujado a patadas y culatazos. Al fin apareció Víctor parándose en un barril a la luz de hachones, para ser visto por todos. Desenrolló lentamente el papel en que aparecía transcrito el texto de la ley, dándole lectura con tono solemne y pausado. Pronto traducidas en jerga por quienes mejor las habían escuchado, las palabras corrieron de boca en boca hasta los confines del campo. Se hizo saber luego a los presentes que quienes se negaran a someterse a su antigua servidumbre serían castigados con la más extremada severidad. Al día siguiente sus propietarios vendrían a posesionarse nuevamente de ello, conduciéndolos a sus respectivas fincas, haciendas y habitaciones. Los que no fuesen reclamados serían puestos en venta pública. Un vasto llanto convulsivo y exasperado lloro colectivo, semejante a un vasto ulular de bestias acosadas, partió de la negrada, en tanto que las autoridades se retiraban, escoltadas por una ensordecedora batería de redoblantes. Pero ya en todas partes unas sombras se hundían en la noche, buscando el amparo de la maleza y de las selvas. Quienes no habían caído en la primera redada se iban al monte, robaban piraguas y botes para remontar los ríos, casi desnudos, sin armas, resueltos a regresar a la vida de sus ancestros, donde los blancos no pudiesen alcanzarlos. A su paso por las haciendas distantes daban la noticia a los suyos, y eran 10, 20 hombres más los que abandonaban sus tareas, desertaban los plantíos de índigo y de giroflé para engrosar los grupos cimarrones.
y eran 100, 200, seguidos de sus mujeres cargadas de niños, quienes se internaban en junglas y arcabucos, en busca del lugar donde podrían fundar pelenques. En su fuga arrojaban semillas de barbasco en los arroyos y riachuelos para que los peces envenenados infectaran las aguas con las miasmas de su putrefacción. Más allá de aquel torrente, de aquella montaña vestida de cascadas, empezaría el África nuevamente. Se regresaría a los idiomas olvidados, a los ritos de circuncisión, a la adoración de los dioses primeros, anteriores a los dioses recientes del cristianismo. Cerrábase la maleza sobre hombres que remontaban el curso de la historia para alcanzar los tiempos en que la creación fuese regida por la Venus fecunda, de grandes ubres y ancho vientre, adorada en cavernas profundas donde la mano balbuceara en trazos su primera figuración de los quehaceres de la casa y de las fiestas dadas a los astros. En Cayena, en Sinamari, en Curú, en las riberas de Oyapec y del Maroní, se vivía en el horror. Los negros insometidos o levantiscos eran azotados hasta morir, descuartizados, decapitados, sometidos a torturas atroces. Muchos fueron colgados por las costillas en los ganchos de los mataderos públicos. Una vasta caza al hombre se había desatado en todas partes. Para regocijo de los buenos tiradores, en medio del incendio de chozas y pajonales, donde tantas cruces quedaban marcando las tumbas dejadas por la deportación, se dibujaban ahora, sobre ponientes enrojecidos por las llamas que de las casas habían pasado a los campos, las formas siniestras de las orcas, o lo que era peor, de los árboles frondosos, de cuyas ramas pendían racimos de cadáveres, con los hombros cubiertos de buitres. Cayena, una vez más, cumplía su destino de tierra abominable. Sofía, enterada un viernes de lo perpetrado el martes anterior, recibió la noticia con horror. Todo lo que había esperado hallar aquí, en este avanzado reducto de las ideas nuevas, se traducía en decepciones intolerables. Había soñado con hacerse útil entre hombres arrojados, justos y duros, olvidados de los dioses, porque ya no necesitaban de alianzas para saberse capaces de regir el mundo que les pertenecía. Había creído asomarse a un trabajo de titanes, sin miedo a la sangre que en los grandes empeños podía ser derramada, y solo asistía al restablecimiento gradual de cuanto parecía abolido, de cuanto le habían enseñado los libros máximos de la época que debía ser abolido. Después de la reconstrucción de los templos volvíase al encierro de los encadenados. Y quienes tenían el poder de impedirlo, en un continente donde aún podía salvarse lo que del otro lado del océano se perdía, nada hacían por ser consecuentes con sus propios destinos. El hombre que había vencido a Inglaterra en la Guadalupe, el mandatario, que no había retrocedido ante el peligro de desencadenar una guerra entre Francia y los Estados Unidos, se detenía ante el abyecto decreto del 30 Floreal. Había mostrado una energía tenaz, casi sobrehumana, para abolir la esclavitud 8 años antes, y ahora mostraba la misma energía en restablecerla. Asombrábase la mujer ante las distintas enterezas de un hombre capaz de hacer el bien o el mal con la misma frialdad de ánimo. Podía ser Hormuz como podía ser Arimán, reinar sobre las tinieblas como reinar sobre la luz. Según se orientaran los tiempos, podía volverse de pronto la contrapartida de sí mismo. Tal parece que yo fuese el autor del decreto, decía Víctor, al escuchar por vez primera en boca de ella una andanada de duros reproches, recordando a la vez, con algún remordimiento a cuestas, cuánto debía ser su encubramiento a la noble ley de Pluvioso del año segundo.
Más bien parece que todos ustedes hubiesen renunciado a proseguir la revolución, decía Sofía. En una época pretendían traerla a estas tierras de América. ¿Acaso estaba influido aún por las ideas de Brissot, que quería llevar la revolución a todas partes? Pero si él, con los medios de que disponía, no pudo convencer siquiera a los españoles, no seré yo quien pretenda llevar la revolución a Lima o a la Nueva Granada. Ya lo dijo uno que ahora tiene el derecho de hablar por todos, y señalaba un retrato de Bonaparte que había venido a colocarse recientemente sobre su despacho. Hemos terminado la novela de la revolución. Nos toca ahora empezar su historia y considerar tan solo lo que resulta real y posible en la aplicación de sus principios. Es muy triste empezar esa historia con el restablecimiento de la esclavitud, dijo Sofía. Lo siento, pero yo soy un político, y si restablecer la esclavitud es una necesidad política, debo inclinarme ante esa necesidad. Seguía la disputa con un regreso a las mismas ideas. Irritaciones, impaciencias, despechos de la mujer ante claudicaciones que rebajaban estaturas. Cuando el domingo apareció Sieger interrumpiendo un envenenado coloquio. Increíble pero cierto, gritó desde la puerta con arrabalero tono de vendedor de gacetas, y se quitaba un viejo gabán de invierno, pelliza muy sudada, con cuello de pieles comido por la polilla, que usaba en días de lluvia, y llovía, en efecto, a ráfagas descendidas de las altas tierras, acaso de las lejanías ignotas de donde descendían los grandes ríos, allá donde había monolitos rocosos perdidos entre nubes a los que jamás hubiese ascendido el hombre. Increíble, pero cierto, repitió, cerrando un enorme paraguas verde que parecía hecho con hojas de lechuga. Vilo Bareines está comprando esclavos. Ya es amo de Catón, Tranche Montañi, Hipólito, Nicolás, José, Lindoro, a más de 3, hembras destinadas a las faenas domésticas. Vamos progresando, señores, vamos progresando. Claro está que para todo se tienen razones cuando se ha sido presidente de la convención. Harto me he dado cuenta, e imitaba el engolado acento del personaje, que los negros, nacidos con muchos vicios, carecen a la vez de razón y de sentimiento, sin entender más normas que las que se imponen con el miedo. Y se reía el suizo al creer que había remedado con la gracia el modo de hablar del terrible de otros días. Dejemos eso, dijo Víctor de mal talante, reclamando unos planos que Sieger traía en una cartera de piel de cerdo. Y pronto, acaso en seguimiento de esos mismos planos, empezaron los grandes trabajos. Centenares de negros traídos a la hacienda, hostigados por la tralla, se dieron a arar, cavar, revolver, ahuecar, rellenar todas las tierras robadas a la selva en dilatadas extensiones. En los siempre retrocedidos linderos del humus caían troncos centenarios, copas tan habitadas por pájaros, monos, insectos y reptiles como los árboles simbólicos de la alquimia. Humeaban los gigantes derribados, ardidos por fuegos que les llegaban a las entrañas sin acabar de calar las cortezas. Iban los bueyes de los hormigueantes campos al aserradero recién instalado, arrastrando largos cuerpos de madera, aún repletos de sabias, de zumos, de retoños crecidos sobre sus heridas, rodando raíces enormes, abrazadas a la tierra, que se desmembraban bajo el hacha, arrojando brazos que aún querían prenderse de algo. Se asistía a una confusión de llamas, de embates, de salomas, de imprecaciones en torno a los trenes de alar, cuyos caballos, al cabo del harto esfuerzo necesitado por el descendimiento de un quebracho, salían de la baraúnda sudorosos,
alisados por la espuma, con las colleras ladeadas y los hollares pegados a los camellones que sus cascos embestían. Y cuando hubo madera suficiente se alzaron los andamiajes. Sobre palos desbatados a machete sumáronse pasarelas y terrazas, anunciando construcciones que no acababan de definirse. Nacía una mañana aquella extraña galería circular aún tenida en el esqueleto que esbozaba una rotonda futura. Ascendía la torre destinada a un menester desconocido, apenas definida por un contorno de vigas entrecruzadas. Allá, metidos entre los nenúfares del río, trabajaban los negros en empedrar las bases de un embarcadero, aullando de dolor cuando los clavaba el estoque de una raya, los arrojaba al aire la descarga de un torpedo o de las verijas se les prendía el colmillo de las morenas grises, cerrando como candado. Aquí eran terraplenes, escalinatas, acueductos, arcadas nacidas de un cercano yacer de piedras talladas que mal atacaban, ensangrentando las manos de los peones, unos cinceles siempre devueltos a las forjas porque se mellaban al cabo de 10 martillazos. Asistíase en todas partes a una proliferación de tirantes y vigas, de tornapuntas y ménsulas de levantamientos y enclavaciones. Se vivía en el polvo, el yeso, el serrín, la arena y el granzón, sin que Sofía acertara a explicarse lo que se proponía Víctor. Con esas obras múltiples que siempre modificaba sobre la marcha, rompiendo con los lineamientos de planos cuyos papeles enrollados le salían por todos los bolsillos del traje. Venceré la naturaleza de esta tierra, decía. Levantaré estatuas y columnatas, trazaré caminos, abriré estanques de truchas, hasta donde alcanza la vista. Sofía deploraba que Víctor gastara tantas energías en el vano intento de crear, en esta selva entera, ininterrumpida hasta las fuentes del Amazonas, acaso hasta las costas del Pacífico, un ambicioso remedo de parque real cuyas estatuas y rotondas serían sorbidas por la maleza en el primer descuido, sirviendo de muletas de cebo a las incontables vegetaciones entregadas a la perpetua tarea de desajustar las piedras, dividir las murallas, fracturar mausoleos y aniquilar lo construido. Quería el hombre manifestar su presencia ínfima en una extensión de verdores que era de océano a océano, como una imagen de la eternidad. 10 canteros de rábanos me harían más feliz, decía Sofía por molestar al edificador. Me parece estar oyendo el adivino de la aldea, respondía él, metiendo la cara en sus planos. XLVI. Proseguían los trabajos entre polvos y lodos. Cansada de oír las piquetas y las sierras, las poleas y mazos, hasta los confines de la hacienda, Sofía se encerró en la casa, tras de un despliegue de cortinas recién colgadas, de chales abiertos sobre ventanas, de biombos y paravanes usados a modo de murallas, de recintos, en aquella propiedad invadida por los guardias y centinelas desde que estaba entregada a la confusión de dialectos de las negradas. Sentada en lo alto de una escalera de mano echada sobre alguna alfombra, acostada sobre la fresca caoba de una mesa, había leído toda la literatura encontrada en la biblioteca, desechando tratados que nada le decían por la voz de sus álgebras, geometrías y estampas demasiado cargadas de alusiones científicas, cuyos personajes llevando una A o una B sobre el lomo se inscribían en figuras de teoremas que acaso los relacionaran con la trayectoria de los astros o los portentosos fenómenos de la electricidad. Por lo mismo agradecía que el joven oficial de Sainte-Afrique le hiciera frecuentes pedidos a Buisson, librero de París, para recibir novedades interesantes. Pero nada
muy notable le venía de Francia en aquellos días, fuera de algún relato de viajes a Kamchatka, a las Filipinas, a los fiordos, a la Meca, narraciones de descubrimientos y naufragios, cuyo éxito respondía acaso a un hastío de las gentes ante tantos textos polémicos, moralizantes, admonitorios. Ante tantas autodefensas, memorias, panegíricos, verídicas historias de esto o de aquello, como se habían publicado en los últimos años. Nada atraída por las columnas truncas, los puentes arqueados sobre arroyos artificiales, los templetes a lo Ledoux, que empezaban a perfilarse sobre las tierras circundantes sin acabar de inscribirse en una vegetación demasiado hostil y rebelde para amaridarse con estilos arquitectónicos sometidos a proporciones y lineamientos. Sofía se desatendía de la realidad para viajar, imaginariamente, a bordo de las naves del capitán Cook de la Pérouse, cuando no seguía a Lord Macartney en sus andanzas por los desiertos de la Tartaria. Pasó la estación de las lluvias propicia al encierro entre libros y volvióse a la época de los suntuosos crepúsculos abiertos sobre el misterio de selvas remotas. Pero ahora los crepúsculos pesaban demasiado. Con sus luces postreras marcaban el término de días sin rumbos ni propósitos. Decía de Saint-Affrique que maravillosas montañas cubiertas de aguas se erguían en los trasfondos de estas tierras arduas. Pero sabía ella que no había caminos para alcanzarlas y las malezas estaban demasiado llenas de gentes hostiles, vueltas a sus estados primeros, que asaeteaban con certera mano. Sus pasos, llevados por un anhelo de acción, de vida útil y plena, la habían conducido a una reclusión entre árboles, en el más vano e ignorado lugar del planeta. Solo oía hablar de negocios. La época había llegado triunfalmente, estrepitosamente, cruelmente, a una América aún semejante ayer a su estampa de virreinatos y capitanías generales, arrojándola adelante, y ahora quienes habían traído la época en hombros, dándola, imponiéndola sin retroceder ante los recursos de sangre necesarios a su afirmación. Se escondían en folios de contabilidad para olvidar su advenimiento. Entre escarapelas perdidas y dignidades manchadas andaba el juego, llevado por quienes parecían olvidados de su tormentoso y fuerte pasado. De excesos, decían algunos, habían sido ese pasado. Pero por esos excesos serían recordados ciertos hombres, que en el presente llevaban apellido harto relumbrantes para ajustarse ya a sus estampas canijas. Cuando se decía que la colonia podía ser atacada, cuando se decía que la colonia podía ser atacada cualquier día por Holanda o Inglaterra, Sofía llegaba a desear que ocurriera pronto, para que un acontecimiento, por duro que fuese, sacara a los adormecidos, a los harto ahitos de sus tratos, cosechas y beneficios. En otras partes, la vida seguía, cambiaba, lastimaba o enaltecía, modificando los estilos, los gustos, las costumbres, los ritmos de la existencia. Pero acá se había regresado a los modos de vivir de medio siglo atrás. Parecía que nada hubiese sucedido en el mundo. Hasta las ropas usadas por los colonos acomodados eran, por el paño y el corte, las mismas que se habían llevado 100 años antes. Sofía estaba en el aborrecible tiempo detenido. Bien lo había conocido una vez. Del hoy igual a ayer, igual a mañana. Transcurría el verano, renqueante, moroso, alargando sus calores hacia un otoño que sería semejante a cualquier otro otoño, cuando un martes, al toque de campana dado para llamar las negradas al trabajo, respondió un silencio tan prolongado que los centinelas fueron a los barracones con las trallas en alto. Pero encontraron los barracones desiertos.
Los perros guarderos y ranchadores yacían, envenenados, entre las espumas de sus últimos vómitos. Sacadas de los establos, las vacas se desplomaban al cabo de un corto andar de bestias ebrias. Metiendo las cabezas debajo de los pesebres, los caballos de vientres hinchados largaban sangre por los hollares. Pronto llegaron gente de las haciendas cercanas. En todas partes había ocurrido lo mismo. Usando de galerías cavadas durante las noches, desclavando tabiques con tales mañas que nadie hubiese oído ruido alguno, distrayendo la atención de sus guardianes con pequeños incendios provocados aquí y allá, los esclavos se habían largado a la selva. Sofía recordó entonces que durante la noche anterior habían sonado muchos tambores en la lejanía de los arcabucos, pero nadie había prestado atención a lo que podía ser cosa de indios entregados a algún bárbaro ritual. Como Víctor Hughes se hallaba en Cayena, un mensajero le fue despachado a toda prisa. Y se extrañaban los colonos en su reciente miedo a las tinieblas, cada vez más cargadas de angustias y amenazas de que transcurriera una semana sin que la gente regresase, cuando una tarde apareció en el río una nunca vista escuadra de chalupas, embarcaciones de poca quilla y gabarras ligeras, cargadas de tropas, bastimento y armas. Yendo rectamente a la casa, Víctor Hughes reunió a cuantos podían narrarle los sucesos recientes, tomando notas y consultando los pocos mapas de que podía disponerse. Luego, rodeado de oficiales en conferencia de Estado Mayor, fijó las ordenanzas y disciplinas de una implacable expedición punitiva contra los palenques y marrones que se estaban multiplicando demasiado en la selva. Desde una puerta Sofía miraba al hombre que había recobrado su autoridad de antaño, preciso en sus exposiciones, certero en sus propósitos, vuelto a ser el jefe militar de otros días. Pero ese jefe militar ponía su voluntad, su remozado arrojo, al servicio de una empresa despreciable y cruel. La mujer tuvo un gesto de despecho y salió a los jardines, donde los soldados, negados a alojarse en los barracones demasiado olientes a negro, armaban sus campamentos y vivaques al aire libre. Aquellos soldados eran distintos de los mansos y bovinos alsacianos que Sofía había visto hasta ahora. Tostados, fanfarrones, luciendo cicatrices en las caras, hablando alto, calando la hembra con los ojos que la dejaban en cueros, parecían responder a un nuevo estilo militar, que a pesar de su insolencia, le hizo gracia porque se afirmaba en términos de virilidad y aplomo. Por el joven oficial de Saint-Affrique, que alarmado de verla entre aquellas gentes había acudido a escoltarla, supo que estaba en presencia de los supervivientes de la peste de Jaffa, mandados a la colonia después de la campaña de Egipto, aunque algo quebrantados aún, por creérseles particularmente aptos a adaptarse al clima de la Guayana, donde los alsacianos sucumbían en harto crecido número. Ahora contemplaba con asombro aquellos soldados brotados de lo legendario, que habían dormido en sepulcros cubiertos de jeroglíficos, fornicado con prostitutas coptas y maronitas, y se jactaban de conocer el Alcorán y de haberse reído de los dioses con caras de chacal y caras de pájaros, cuyas estatuas se erguían aún en templos de enormes columnas. Un soplo de gran aventura venía con ellos, por sobre el Mediterráneo, desde Abukir, desde el monte Tabor, desde Saint-Jean de Acre. No se cansaba Sofía de preguntar a este, a aquel lo que había visto, lo que había pensado, durante la insólita empresa que llevara un ejército francés hasta el pie de las pirámides. Tenía ganas de sentarse junto a las cantinas, de compartir la sopa que ahora se vertía en las escudillas a grandes cucharazos, de tirar los dados sobre el tambor donde los huesos repicaban como granizos, de beber el aguardiente que todos traían en cantimploras marcadas con caracteres arábigos. «No debe permanecer aquí, señora», decía de Saint-Affrique
que desde hacía algún tiempo desplegaba un celoso cuidado de chichisbeo en torno a Sofía. Es gente alborotosa y vulgar. Pero la mujer seguía atada a algún relato, a alguna heroica jactancia, secretamente halagada, y no se avergonzaba de ello, al sentirse codiciada, desnuda, palpada en ánimo por aquellos varones, rescatados del mal bíblico, que al embellecer sus propias hazañas trataban de hacerle recordar sus fuertes jetas. ¿Te has metido a cantinera?, preguntó Víctor ásperamente cuando la vio regresar. Al menos las cantineras hacen algo, dijo ella. Hacer algo. Hacer algo. Siempre estás con la misma monserga. Como si el hombre pudiese hacer algo más de lo que puede hacer. Víctor iba, venía, impartía órdenes, fijaba objetivos, dictaba instrucciones tocantes al pertrechamiento de las tropas por la vía fluvial. Casi iba Sofía a admirarse de su energía cuando recordó lo que bajo este techo se estaba organizando. Una vasta matanza de negros. Se encerró en su cuarto para ocultar un repentino acceso de cólera, pronto roto en llanto. Fuera, los soldados de la campaña de Egipto prendían fuego a pequeñas pirámides de cocos secos para ahuyentar los mosquitos. Y después de una noche demasiado llena de ruidos, de risas, de ajetreos, sonaron las dianas del amanecer. La escuadra de chalupas, barcas y gabarras empezó a moverse río arriba, sorteando remolinos y raudales. Pasaron 6 semanas. Y una noche, en el pesante rumor de una lluvia que caía desde 3 días, regresaron varias embarcaciones. De ellas descendían hombres agotados, febriles, con los brazos en cabestrillo, fangosos, malolientes, enredados en vendas color de lodo. Muchos de ellos, asaeteados por los indios, mondados por los machetes de los negros, eran traídos en parihuelas. Víctor llegó de último tembloroso, arrastrando las piernas, con los brazos echados sobre los hombros de 2 oficiales. Se dejó caer en una butaca pidiendo mantas y más mantas para envolverse, pero aún envuelto, arrebujado, metido en frazadas de lana, en pochos de vicuña, seguía temblando. Sofía observó que tenía los ojos enrojecidos y purulentos. Tragaba saliva con dificultad, como si tuviese la garganta hinchada. Esto no es guerra, dijo al fin con voz bronca. Se puede pelear con los hombres, no se puede pelear con los árboles. De Saint Afrique, cuya barba, sin rasurarle, azulaba un mal cutis verdoso, habló a solas con Sofía, después de despacharse una botella de vino a ansiosos lamparazos. Un desastre. Los palenques estaban desiertos, pero cada hora caíamos en una emboscada de pocos hombres que desaparecían después de matarnos varios soldados. Cuando volvíamos al río, nos flechaban desde las orillas. Tuvimos que andar en pantanos con el agua por el pecho. Y luego, para colmo, el mal egipcio. Y explicó que los soldados triunfantes de las pestes de Jaffa traían consigo un mal misterioso, con el cual habían contaminado ya a media Francia, donde la epidemia hacía estragos. Era como una fiebre maligna, con dolores articulares, que se trepaba al cuerpo estallando por los ojos. Se inflamaban las pupilas, llenábanse los párpados de humores. Hanana llegarían más enfermos, más heridos. Más hombres derrotados por los árboles de la selva y por armas que, con sus trazas prehistóricas, sus dardos de hueso de mono, sus flechas de caña, sus picas y machetes campesinos, habían desafiado la artillería moderna. Dispara usted un cañonazo en la selva y todo lo que ocurre es que le cae encima un alud de hojas podridas. En deliberación
de tullidos y macheteados, se acordó que Víctor sería llevado a Cayena al día siguiente, con los heridos de mayor cuidado. Sofía, gozosa por el fracaso de la expedición, recogió sus ropas y las guardó en banastas tejidas, olientes a vetiver, con ayuda del joven oficial de San África. Tenía el presentimiento de que no regresaría ya a aquella casa. 47. El mal egipcio se había declarado en Cayena. El hospital de Saint-Paul de Chartres no tenía cabida ya para tantos enfermos. Se hacían rogativas a San Roque, a San Prudente, a San Carlos Borromeo, siempre recordados en épocas de pestes. Maldecían las gentes a los soldados que habían traído aquella plaga nueva, sacada de sabía Dios qué subterráneo de momias. Sabía Dios de qué mundo de esfinges y embalsamadores. La muerte estaba en la ciudad. Saltaba de casa en casa, acreciendo, con la desconcertante brusquedad de sus apariciones, una pavorosa proliferación de rumores y de consejas. Se decía que los soldados de la campaña de Egipto, furiosos por verse sacados de Francia, habían querido exterminar la población de la colonia para apoderarse de ella. Que elaboraban untos, líquidos, grasas maceradas con materiales inmundas, con los cuales marcaban las fachadas de las casas a donde querían llevar la contaminación. Todas las manchas se hicieron sospechosas. Quien de día pusiera la mano en una pared, dejando en ella la huella de un sudor, era apedreado por los transeúntes. Por llevar los dedos demasiado negros y pringosos, un indio fue matado a palos, una madrugada, por gentes que velaban un cadáver. Aunque los médicos afirmaran que el daño no era semejante al de la peste, dieron todos por llamarlo el azote de Jaffa. Y en espera de él, tarde o temprano llegaría, la lujuria se hizo una con el miedo. Las alcobas se ofrecían a quien las deseara. Buscábanse los cuerpos en la proximidad de las agonías. Se daban bailes y festines en medio de la plaga. Gastaba aquel en una noche lo amasado durante años de prevaricaciones. Quien había escondido luises de oro, presumiendo de jacobino, los asomaba al tapete del naipe. Regalaba Howard sus vinos a las señoras de la colonia que en los cuartos de la posada esperaban amantes. Mientras las campanas de la ciudad tocaban a funerales, sonaban hasta el alba las orquestas de bailes y festines, apartándose los bancos y mesas sacados a la calle para dejar pasar ataúdes que en carretas, en carromatos, en carrozas viejas aparecían con las luces del día, sudando la brea con que habían embadurnado sus tablas. Dos religiosas grises, poseídas por el demonio, se prostituyeron en los muelles, mientras el anciano acadiense, más metido en Isaías y Jeremías cuanto más le esmirreaban las carnes sobre el esqueleto, clamaba en las plazas, en las esquinas, que bien llegado era el tiempo de comparecer ante el tribunal de Dios. Víctor Hughes, con los ojos cerrados por espesas vendas empapadas en agua de Altea, andaba como ciego por su habitación de la casa de gobierno, agarrándose del espaldar de las sillas, tropezando, gimiendo, buscando objetos al tacto. Mirábalo Sofía y lo hallaba débil, lloroso, asustado por los ruidos de la ciudad. A pesar de la fiebre que lo ardía, se negaba a permanecer en cama, temiendo sumirse para siempre en tinieblas que se espesaran sobre las que ya debía a sus vendas húmedas. Tocaba, palpaba, sopesaba cuanto encontraran sus manos para sentirse vivir. El mal egipcio estaba instalado en su organismo potente y con una fuerza únicamente combatida por la del ser que le resistía. Ni mejor ni peor, decía el médico cada mañana luego de probar la acción de algún nuevo medicamento. La casa de gobierno estaba guardada por un cordón de tropas que impedía su acceso a personas extrañas. Habían sido alejados los servidores, los guardias, los funcionarios. Y Sofía permanecía sola con el mandatario quejoso,
del que se le entumecían los huesos, de que era mucho el dolor padecido, insoportable la ardentía de los ojos, en el edificio cuyas paredes estaban cubiertas de edictos y proclamas, asistiendo por las ventanas al paso de los entierros. Ils ne mourent postous, mais tous éteint frappés. Recitábase, recordando aún La Fontaine, que le era leído por Víctor Hugues en la casa habanera para ejercitarla en la pronunciación francesa. Sabía que su presencia allí era una inútil temeridad, pero arrostraba el peligro para ofrecerse a sí misma el espectáculo de una lealtad de la cual no estaba ya muy segura. Frente al miedo del otro, su propia persona se acrecía. Al cabo de una semana se dio por convencida de que el mal no pasaría a su carne. Se sintió orgullosa, predestinada al pensar que la muerte, dueña del país, le otorgaba un tratamiento de favor. Ahora invocábase a San Sebastián en la ciudad para añadir un intercesor más a la trilogía de Roque, Prudente y Carlos. Dies irae, dies illae. Un medieval sentimiento de culpa se había adentrado en las mentes de quienes recordaban demasiado su propia indiferencia ante los horrores de Iracubo, con Anama y Sinamari. Y por demasiado recordarlo, el anciano acadiense era corrido a estacazos de calle en calle. Víctor, cada vez más hundido en su butaca buscando objetos en la noche de la ceguera, hablaba ya el lenguaje de los moribundos. «Quiero que me entierren», decía, «con mi traje de comisario de la convención». Y lo sacaba del armario a tientas, mostrándolo a Sofía, antes de echarse la casaca sobre los hombros y de colocarse el sombrero empenachado encima de las vendas de su frente. En menos de 10 años, creyendo maniobrar mi destino, fui llevado por los demás, por esos que siempre nos hacen y nos deshacen, aunque no los conozcamos siquiera, a mostrarme en tantos escenarios que ya no sé en cuál me toca trabajar. He vestido tantos trajes que ya no sé cuál me corresponde. Haciendo un esfuerzo, abombaba el tórax lleno de silbidos. Pero hay uno que prefiero a todos los demás. Este me lo dio el único hombre a quien alguna vez puse por encima de mí. Cuando lo derribaron, dejé de entenderme a mí mismo. Desde entonces no trato de explicarme nada. Soy semejante a esos autómatas que juegan al ajedrez. Andan, tocan el pífano, repican el tambor, cuando les dan cuerda. Me faltaba representar un papel, el de ciego. En él estoy ahora. Y añadía a media voz contando sobre los dedos. Panadero, negociante, masón, antimazón, jacobino, héroe militar, rebelde, preso, absuelto por quienes me mataron, a quien me hizo agente del directorio, agente del consulado. Y su enumeración, que rebasaba la suma de los dedos, quedaba en un murmullo ininteligible. A pesar de la enfermedad y de las vendas, Víctor, medio vestido de comisario de la convención, recobraba algo de la juventud, la fuerza, la dureza de quien una noche atronara cierta casa habanera con un estrépito de aldabas. Volvíase un hombre anterior al hombre actual, al gobernante rapaz y escéptico que ahora, destemplado por hálitos de sepulcro, renegaba de sus riquezas inútiles, de la vanidad de los honores, usando expresiones de predicador en oficio de difuntos. Hermoso era este traje, decía Sofía alisándose las plumas del sombrero. Está pasado de moda, respondía Víctor. Ya solo puede servir de mortaja. Un día,
El médico usó de un nuevo remedio que en París había operado maravillas en la cura de los ojos aquejados por el mal egipcio. La aplicación de lascas de carne de ternera fresca y sangrante. Pareces un parricida de tragedia antigua, dijo Sofía, viendo a aquel personaje nuevo que, salido de la alcoba donde acababan de curarlo, le hizo pensar en Edipo. Habían terminado para ella los tiempos de la piedad. Y amaneció Víctor sin fiebre, pidiendo una copa de cordial. Cayeron sus vendas de carne sangrante, dejándolo con el semblante despejado y limpio. Estaba atónito, como deslumbrado ante la belleza del mundo. Caminaba, corría, saltaba por todas las estancias de la casa de gobierno después de su descenso en la noche de la ceguera. Miraba los árboles, las enredaderas, los gatos, las cosas, como si acabaran de ser creados y tuviese como Adán que ponerles nombres. El mal egipcio se llevaba a sus últimas víctimas presurosamente cargadas hacia el camposanto, sin esquilas ni funerales, en entierros jocosos, de pronto terminar. Se dieron vistosas misas en acción de gracias a Roque, Prudente, Carlos y Sebastián, aunque algunos impíos, olvidados de sus plegarias y rogativas, empezaban a insinuar que más se había conseguido con llevar una ristra de ajos colgadas del cuello que orando a los santos. 2 buques entraron en el puerto, saludados por las salvas de la batería. «Fuiste sublime», dijo Víctor a Sofía, ordenando que se preparara el viaje de regreso a la hacienda. Pero la mujer, soslayando la mirada, tomó un libro de viajes a la Arabia que había leído durante los últimos días, mostrándole un párrafo sacado de un texto coránico. La peste hacía estragos en Devardán, ciudad de Judea. La mayor parte de los habitantes se dio a la fuga. Dios les dijo, «Morid», y murieron. Años después los resucitó a ruegos de Ezequiel, pero todos conservaron en los rostros las huellas de la muerte. Marcó una pausa. «Estoy cansada de vivir entre muertos. Poco importa que la peste haya salido de la ciudad. Desde antes llevaban ustedes las huellas de la muerte en las caras». Y hablaba largamente de espaldas a él, inscribiendo la silueta oscura en el rectángulo luminoso de una ventana. De su voluntad de marcharse. «¿Quieres volver a tu casa?», preguntó Víctor, atónito. «Jamás volveré a una casa de donde me haya ido, en busca de otra mejor». «¿Dónde está la casa mejor que ahora buscas?». «No sé. Donde los hombres vivan de otra manera. Aquí todo huele a cadáver. Quiero volver al mundo de los vivos, de los que creen en algo. Nada espero de quienes nada esperan». La casa de gobierno era invadida por servidores, guardias, funcionarios, que volvían a sus tareas de ordenar, asear, servir. La luz, entrando nuevamente por las cristalerías liberadas de cortinas, alzaba minúsculos cosmos de polvo que ascendían hacia las ventanas en columnas inclinadas. «Ahora emprenderás otra expedición militar a la selva», decía ella. «No puede ser de otro modo. Tu cargo lo exige. Tú debes a tu autoridad. Pero yo no contemplaré semejante espectáculo». «La revolución ha trastornado a más de uno», dijo Víctor. «¿Es esto acaso lo magnífico que hizo la revolución? Trastornar a más de uno», dijo Sofía, empezando a descolgar sus ropas. «Ahora sé lo que debe rechazarse y lo que debe aceptarse». Un nuevo buque, tercero en aquella mañana, era saludado por las baterías. «Tal parece que yo los hubiese llamado», dijo Sofía. Víctor pegó un puñetazo en la pared. «Acaba de recoger tus porquerías y lárgate a donde quieras», gritó.
Gracias, dijo Sofía. Prefiero verte así. Agarrándola por los brazos, el hombre la zarandeó a lo largo de la habitación, lastimándola, empujándola, hasta arrojarla en la cama de un empellón. Cayendo sobre ella, la abrazó fuertemente sin hallar resistencia. Lo que se le ofrecía era un cuerpo frío, inerte, distante, que se prestaba a todo con tal de acabar pronto. La miró como otras veces la miraba en tales momentos, tan cerca a los ojos que se confundían sus luces. Ella desvió la cara. Sí, es mejor que te vayas, dijo Víctor echándose a un lado, jadeante aún, insatisfecho, invadido por una tristeza enorme. No te olvides del salvoconducto, dijo Sofía plácidamente, escurriéndose por la otra banda del lecho hacia el escritorio donde se guardaban los formularios. Espera, no hay tinta en el tintero. Acabando de alisarse las medias, arreglando lo que de su ropa quedaba desarreglado, tomó un pomo, mojó la pluma y la tendió a Víctor. Y siguió descolgando cosas, atendiendo a que el otro, con manos rabiosas, terminara de llenar el papel. ¿Así que eso es todo?, preguntó todavía el hombre. ¿No nos queda nada? Sí, algunas imágenes, respondió Sofía. El mandatario anduvo hasta la puerta. Tuvo una horrible sonrisa conciliadora. ¿No vienes? Y ante el silencio de ella, buen viaje. Y marcó el sonido de sus pasos en la escalera. Abajo lo esperaba un coche para llevarlo al embarcadero. Sofía quedó sola, frente a sus vestidos esparcidos. Más allá de los rasos y encajes quedaba el traje de comisario de la convención que Víctor tanto le hubiera mostrado en los días de su ceguera. Colocado como estaba sobre una butaca de tapicerías rotas, con las bragas en su lugar, la casaca con banda tricolor terciada, el sombrero puesto sobre muslos ausentes, parecía una reliquia de familia de las que hablan, por sus formas vacías de osamenta y carne, de la estampa de un hombre desaparecido, que en un tiempo hubiese desempeñado un gran papel. Así se exhibían en ciudades de Europa las vestimentas de ilustres personajes del pasado. Ahora que el mundo estaba tan cambiado que el érase una vez de los narradores de recuerdos había sustituido por los términos de antes de la Revolución y después de la Revolución, los museos gustaban muchísimo. Aquella noche, para irse acostumbrando nuevamente a la soledad, Sofía se entregó al joven oficial de Saint-Affrique, que la amaba con wertheriano recato desde su llegada a la colonia. Volvía a ser dueña de su propio cuerpo, cerrando con un acto a su voluntad debido el ciclo de una larga enajenación. Sería estrechada por brazos nuevos antes de tomar el barco, que el miércoles próximo navegaría con rumbo a Burdeos. Capítulo 7. 48. Y he aquí que un gran viento hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron. Y solamente escapé yo para traerte las nuevas. Job 1:19. Un concertado jaleo de tacones pegaba recio a compás de guitarras en el suelo del piso principal, cuando el viajero, sacando un brazo aterido del hato de mantas escocesas que lo envolvían, alzó el pesado martillo del aldabón con figura de Dios de las aguas que adornaba la gran puerta que daba a la calle de Fuencarral. Aunque el toque retumbara adentro como un disparo de trabuco, arreció el alboroto de arriba con la añadidura de una trasnochada voz de sochantre que en vano trataba de agarrar la tonada cabal del polo del contrabandista. Pero la mano, ardida por el bronce quemante de tanto frío, seguía golpeando a la vez que un pie calzado de espesas botas
pegaba en la madera de la puerta, haciendo caer morcellas de cierzo sobre la piedra helada del umbral. Al fin crujió un batiente, movido por un fábulo de aliento avinado que arrimó la luz de un candil a la cara del viajero. Al ver que la cara se le parecía al del retrato que arriba colgaba de un testero, el criado, sobrecogido por el susto, hizo pasar al temible aguafiestas, deshaciéndose en disculpas y explicaciones. Él no esperaba tan pronto al caballero. De haber sabido que llegaba, lo habría ido a esperar a la casa de correos. Hoy resultaba que por ser 1 de año, día de los Manueles, y él se llamaba Manuel, unos conocidos, buena gente, aunque un poco bullanguera, habían venido a sorprenderlo cuando ya estaba acostado, después de haber rogado a Dios para que el caballero tuviese un buen viaje, y sin entender de razones, se habían dado a cantar y a beber, de lo que traían, nada más de lo que traían. Que aguardara unos minutos el caballero. Él haría salir a toda esa canalla por la escalera de servicio. Apartando al fámulo, el viajero subió las anchas escaleras que conducían al salón. Allí, en medio de muebles movidos de sus sitios, sobre un piso cuyas alfombras estaban arrimadas a una pared, seguía la juerga, con un descocado bailoteo de manolas del rumbo y de mozos de la peor facha, que se vaciaban grandes vasos de vino en el gaznate, escupiendo a diestro y siniestro. Por la cantidad de botellas y frascos vacíos que yacían en los rincones, podía advertirse que la fiesta estaba en su punto. Pregonaba ésta unas castañas calientes que no se veían por ninguna parte. Subida sobre un diván, desgañitábase una maja, cantando la tonada del marabú. Sobaba a una hembra el de más allá. Apretábase un corrillo de borrachos en torno a un ciego que acababa de rajarse la garganta, perfilando melismas por soleares. Un «¡fuera de aquí!», clamado con tronitosa voz por el criado, desbandó a los presentes, que se echaron escaleras abajo, llevándose cuanta botella llena pudieron agarrar al vuelo, al ver que del hato de mantas escocesas emergía la cabeza de alguien que debía ser una persona de condición. Ahora, hilvanando lamentos inoperantes, el sirviente se apresuraba en colocar nuevamente los muebles en su lugar, extendiendo la alfombra y llevándose las botellas vacías con la mayor diligencia. Añadió varios leños al fuego que en la chimenea ardía desde temprano y armándose de escobas, plumeros y paños, trató de borrar las huellas que había dejado el holgorio en las butacas, en los pisos y hasta en la tapa del pianoforte, ensuciada por un líquido que olía a aguardiente. «Gente buena», gemía el fámulo. «Gente incapaz de llevarse nada, pero gente de muy escasa educación. Aquí no pasa como en otros países donde se enseña a respetar». Por fin, librado de su última manta, el viajero se acercó al fuego pidiendo una botella de vino. Cuando se la trajeron, pudo comprobar que era del mismo que habían estado bebiendo los juerguistas, pero no se dio por enterado. Sus ojos acababan de tropezarse con un cuadro que harto conocía. Era el que representaba cierta explosión en una catedral, ahora deficientemente curado de la ancha herida que se le hiciera un día, por medio de pegamentos que demasiado arrugaban la tela en el sitio de las roturas. Seguido del fámulo que alzaba un gran candelabro con velas nuevas, pasó a la habitación contigua, que era la biblioteca. Entre los anaqueles de libros había una panoplia rematada por yelmos y morriones de factura italiana, a la que faltaban algunas armas que parecían haber sido desprendidas con suma violencia, a juzgar por el retorcimiento de las escarpias. 2 butacones habían quedado en disposición de coloquio a ambos lados de una estrecha mesa medianera, donde veíase un libro abierto y una copa medio bebida, cuyo vino de Málaga, al secarse,
había dejado la marca de su color en el cristal. Como tuve el honor de escribir al señor, nada se ha tocado desde entonces, dijo el fámulo abriendo otra puerta. Ahora estaba el viajero en una habitación de mujer recién salida del sueño, donde nada hubiese sido recogido. Aún estaban revueltas las sábanas del desperezo mañanero y se adivinaban las prisas de un rápido vestirse por la camisa de noche que estaba tirada en el suelo y aquel desorden de trajes sacados de un armario, entre los cuales debió escogerse el que ahora faltaba. Era como de color tabaco, con unos encajes, dijo el sirviente. Salieron los dos hombres a una ancha galería cuyas ventanas exteriores estaban blanquecidas por la escarcha. Este era el cuarto de él, dijo el criado buscando una llave. Lo que pudo contemplar el forastero fue una estancia angosta, amueblada con casi austera sobriedad, sin más adorno que el de una tapicería fija en la pared opuesta al de la cama, que representaba un gracioso concierto de monos, tocadores de clave, violas de gamba, flautas y trompetas. Sobre un velador veíanse varios pomos de medicinas, acompañados de una jarra de agua y una cuchara. El agua hubo que vaciarla porque se estaba pudriendo, dijo el criado. Todo aquí estaba ordenado y limpio como en celda de militar. Él siempre se arreglaba la cama y acomodaba sus cosas. No le agradaba que entraran gentes del servicio, aun cuando estaba enfermo. El viajero volvió al salón. Cuénteme lo que pasó aquel día, dijo. Pero el relato del otro, a pesar de todo el afán que se daba en informar, tratando de hacer olvidar lo de la juerga y lo del vino con un exceso de palabras entreveradas, de desmedidos elogios para la bondad, para la generosidad, el señorío de los amos, era muy poco interesante. Lo mismo quedaba dicho en una carta que el fámulo hubiese mandado antes, valiéndose de la letra de un memorialista público que, sin conocer el caso, había añadido acotaciones de propia tinta, mucho más esclarecedoras en sus hipótesis que las escasas verdades recordadas por el lacayo, quien en suma no sabía casi nada. Aquella mañana, arrastrada por el entusiasmo que llenaba las calles, la servidumbre había abandonado las cocinas, lavanderías, despensas y cocheras. Después, algunos regresaron, otros no. El viajero pidió papel y pluma, apuntando los nombres de todas las personas que por algún motivo hubiesen tenido tratos con los amos de la casa. Médicos, proveedores, peinadoras, costureras, libreros, tapiceros, boticarios, perfumistas, comerciantes y artesanos, sin desdeñar el dato de que una abaniquera hubiese venido a menudo a ofrecer sus abanicos, ni que un barbero, cuya oficina estaba próxima, conocía la vida y milagros de toda la gente que hubiera vivido desde hacía 20 años en la calle de Fuencarral. Con lo sabido en tiendas y talleres, con lo oído en una taberna cercana donde muchas memorias se refrescaban al calor del aguardiente, con lo narrado por personas de las más diversas condiciones y estados, empezó una historia a constituirse a retazos, con muchas lagunas y párrafos truncos, a la manera de una crónica antigua que parcialmente renaciera de un ensamblaje de fragmentos diversos. La casa de la condesa de Arcos, según contara un notario que sin saberlo oficiaba de prologuista del Centón, había quedado deshabitada durante mucho tiempo, desde que en ella se hubiesen producido extraños y sonados sucesos de fantasmas y aparecidos. Transcurría el tiempo y permanecía la hermosa mansión en abandono, aislada por su propia leyenda, añorándose, entre los comerciantes del barrio, los días en que las fiestas y saraos ofrecidos por sus dueños promovían rumbosas compras de adornos, luces, finos manjares y vinos delicados.
Por lo mismo, la tarde en que pudo observarse que las ventanas de la casa se iluminaban, fue saludada como un acontecimiento. Acercáronse los vecinos curiosos, observando un tráfago de sirvientes desde las cocheras hasta el desván, subiendo baúles, cargando bultos, colgando arañas nuevas de los cielos rasos. Al día siguiente aparecieron los pintores, los empapeladores, los yeseros, con sus escaleras y andamios. Corrió un aire fresco por las estancias, disipando embrujos y sortilegios. Claras cortinas alegraron los salones, en tanto que dos soberbios alazanes, traídos por un caballerizo de librea, se instalaron en las cuadras, que volvían a oler a heno, avena y almorta. Se supo entonces que una dama criolla, poco temerosa de espantos y duendes, había alquilado la mansión. Aquí la crónica pasaba a la boca de una encajera de la calle Mayor. Pronto la señora de la casa de Arcos fue conocida por la cubana. Era una hermosa mujer de grandes ojos oscuros que vivía sola, sin recibir visitas ni buscar tratos con la gente de la villa y corte. Una constante preocupación ensombrecía su mirada y, sin embargo, no buscaba el consuelo de la religión, notándose que nunca iba a misa. Era rica, a juzgar por el número de sus sirvientes y el boato de su tren de casa. No obstante, era afecta a vestirse sobriamente, aunque cuando compraba un encaje o elegía un paño, exigía siempre lo mejor, sin poner reparos en el precio. De la encajera no podía sacarse más, pasándose a los chismes de Paco, el barbero guitarrista, cuya oficina se contaba entre los buenos mentideros de la ciudad. La cubana había venido a Madrid para realizar una delicada gestión, solicitar el indulto de un primo suyo que estaba encarcelado desde hacía años en el presidio de Ceuta. Se decía que aquel primo suyo había sido conspirador y francmasón en las tierras de América, que era un afrancesado, adicto a las ideas de la revolución, impresor de escritos y canciones subversivas destinados a socavar la autoridad real de los reinos de ultramar. La cubana también debía tener alguna tacha de conspiradora y de atea con aquel retraimiento en que vivía, con aquel desentendimiento de procesiones que podían pasar frente a la casa de Arcos, llevando al mismísimo Santísimo sin que se dignara asomarse a alguna ventana de la mansión. Llegóse a decir que dentro de la casa de Arcos se habían alzado las columnas impías de una logia y que hasta se daban misas negras. Pero la policía, puesta sobre aviso por las habladurías, luego de vigilar la mansión durante algunas semanas, había tenido que reportar que no podía ser sitio de reuniones de conspiradores, impíos ni francmasones, puesto que allí no se reunía nadie. La casa de Arcos, casa del misterio a causa de sus espantes y tragos de antaño, seguía siendo una casa del misterio, ahora que en ella moraba una mujer hermosa, muy requerida por los hombres cuando alguna vez iba a pie hasta una tienda cercana o salía a comprar en víspera de Navidades mazapanes de Toledo en las inmediaciones de la Plaza Mayor. Ahora pasaba la palabra a un viejo médico que a menudo había visitado durante un tiempo la casa de Arcos. Había sido llamado para atender a un hombre de sana constitución, pero cuya salud estaba sumamente quebrantada por la permanencia en el presidio de Ceuta, de donde acababa de salir, luego de verse liberado por indulto real. En las piernas llevaba la marca de los grillos. Padecía de fiebres intermitentes y también de un asma de infancia que lo atormentaba, a veces, aunque las crisis se le aliviaban al fumar cigarrillos ligados con pétalos de la flor de campana que a Cuba encargaba un apotecario del barrio de Tribulete.
Sometido a un tratamiento revitalizador, había recobrado la salud lentamente. El médico no volvió a ser llamado a la casa de Arcos. Ahora tocaba hablar a un librero. Esteban no quería saber de filosofía, de trabajos de economistas, ni de escritos que trataran de la historia de Europa en los últimos años. Leía libros de viajes, las poesías de Ossian, la novela de las cuitas del joven Werther, nuevas traducciones de Shakespeare, recordándose que se había entusiasmado con el genio del cristianismo, obra que calificaba de absolutamente extraordinaria, habiéndola mandado encuadernar en pasta de terciopelo, de las que tenían una pequeña cerradura de oro, destinada a guardar el secreto de acotaciones personales, hechas al margen del texto. Carlos, que había leído el libro de Chateaubriand, no acertaba a explicarse por qué Esteban, hombre descreído, podía haberse interesado tanto por un texto falto de unidad, farragoso a ratos, poco convincente para quien careciera de una fe verdadera. Buscando el libro en todas partes, acabó por encontrar uno de sus 5 tomos en la habitación de Sofía. Hojeándolo, advirtió con sorpresa que esa edición incluía en su segunda parte una suerte de relato novelesco titulado René, que no figuraba en otra edición más reciente adquirida en La Habana. Y mientras las demás páginas del volumen estaban vírgenes de notas o marcas, una serie de frases, de párrafos, aparecían subrayados con tinta roja. Esta vida, que al principio me había encantado, no tardó en serme insoportable. Me cansé de las mismas escenas y de las mismas ideas. Me puse a sondear mi corazón y a preguntarme lo que deseaba. Sin padres, sin amigos y, por decirlo así, sin haber amado aún sobre la tierra, estaba abrumado por una superabundancia de vida. Descendí al valle y subí a la montaña, llamando con todas las fuerzas de mi deseo al objeto ideal de una futura llama. Es necesario imaginarse que era la única persona en el mundo a quien yo había amado y que todos mis sentimientos venían a confundirse en ella con el dolor de los recuerdos de mi infancia. Un movimiento de piedad la había atraído hacia mí. Una sospecha se abría camino en la mente de Carlos, y ahora interrogaba a una camarera que durante algún tiempo había servido a Sofía, usando de soslayadas preguntas que, sin revelar un mayor interés por el caso, pudiesen conducir la fábula hacia alguna confidencia reveladora. No podía dudarse de que Sofía y Esteban se tuvieran un gran afecto, viviendo en una apacible y cariñosa intimidad. En los crudos días del invierno, cuando se helaban las fuentes del retiro, tomaban sus comidas en la habitación de ella con las butacas arrimadas a un brasero. En verano daban largos paseos en coche, deteniéndose para beber la horchata de los puestos. También se las había visto alguna vez en la feria de San Isidro, muy divertidos por el holgorio popular. Se agarraban de la mano, así como pueden hacerlo dos hermanos. No recordaba que los hubiese visto reñir, ni discutir acaloradamente. Eso nunca. Él la llamaba por su nombre a secas, y ella le llamaba Esteban, sin más. Jamás se habían desleído las malas lenguas, que siempre las hay, en las cocinas, en las despensas, en decir que acaso hubiese una intimidad excesiva entre ellos. No, en todo caso no se había visto nada. Cuando él hubiera pasado malas noches a causa de la enfermedad, ella, más de una vez, había permanecido a su lado hasta el alba. Por lo demás, ambos parecían como hermanos. Solo sorprendía a las gentes que una mujer tan guapa no se resolviera a casarse, ya que, de haberlo deseado, no le hubiesen faltado pretendientes de calidad y alcurnia. Imposible es sacar ciertas verdades en claro, pensaba Carlos,
mientras releía las frases subrayadas en el libro encuadernado con terciopelo rojo, que podían ser interpretadas de tantas maneras distintas. Un árabe diría que pierdo el tiempo como lo pierde quien busca la huella del ave en el aire o la del pez en el agua. Faltaba ahora por reconstruir el día sin término, aquel en que dos existencias habían parecido disolverse en un todo tumultuoso y ensangrentado. Solo un testigo quedaba de la escena inicial del drama. Una guantera que, sin sospechar lo que iba a ocurrir, había ido temprano a la casa de Arcos para entregar varios pares de guantes a Sofía. Se sorprendió al observar que solo quedaba un criado viejo en la mansión. Sofía y Esteban se encontraban en la biblioteca, acodados a la ventana abierta, escuchando atentamente lo que de afuera les venía. Un confuso rumor llenaba la ciudad, aunque nada anormal parecía suceder en la calle de Fuencarral. Podía notarse que ciertas tiendas y tabernas habían cerrado sus puertas repentinamente. Detrás de las casas, en calles aledañas, parecía que se estuviera congregando una densa multitud. De pronto cundió el tumulto. Grupos de hombres del pueblo, seguidos de mujeres, de niños, aparecieron en las esquinas, dando mueras a los franceses. De las casas salían gentes armadas de cuchillos de cocina, de tizones, de enseres de carpintería, de cuanto pudiese cortar, herir, hacer daño. Ya sonaban disparos en todas partes, en tanto que la masa humana, llevada por un impulso de fondo, se desbordaba hacia la Plaza Mayor y la Puerta del Sol. Un cura vociferante que andaba a la cabeza de un grupo de manolos con la navaja en claro, se volvía de trecho en trecho hacia su gente para gritar: ¡Mueran los franceses! ¡Muera Napoleón! El pueblo entero de Madrid se había arrojado a las calles en un levantamiento repentino, inesperado y devastador, sin que nadie se hubiese valido de proclamas impresas ni de artificios de oratoria para provocarlo. La elocuencia aquí estaba en los gestos, en el ímpetu vocinglero de las hembras, en el irrefrenable impulso de esa marcha colectiva, en la universalidad del furor. De súbito, la marejada humana pareció detenerse, como confundida por sus propios remolinos. En todas partes arreciaba la fusilería, en tanto que sonaba por vez primera, bronca y retumbante, la voz de un cañón. «¡Los franceses han sacado la caballería!», clamaban algunos, que ya regresaban heridos, asableados en las caras, en los brazos, en el pecho de los encuentros primeros. Pero esa sangre, lejos de amedrentar a los que avanzaban, apresuró su paso hacia donde el estruendo de la metralla y de la artillería revelaba lo recio de la trabazón. Fue ese el momento en que Sofía se desprendió de la ventana. «¡Vamos allá!», gritó arrancando sables y puñales de la panoplia. Esteban trató de detenerla. «¡No seas idiota! ¡Están ametrallando!». «No vas a hacer nada con esos hierros viejos. Quédate si quieres, yo voy». «¿Y vas a pelear por quién?». «Por los que se echaron a la calle», gritó Sofía. «Hay que hacer algo». «¿Qué? ¡Algo!». Y Esteban la vio salir de la casa impetuosa, enardecida, con un hombro en claro y un acero en alto, jamás vista en tal fuerza y en tal entrega. «¡Espérame!», gritó, y armándose con un fusil de caza, bajó las escaleras a todo correr. Hasta aquí lo que pudo saberse. Luego fue el furor y el estruendo, la turbamulta y el caos de las convulsiones colectivas. Cargaban los mamelucos, cargaban los coraceros, cargaban los guardias polacos, sobre una multitud que respondía al arma blanca, con aquellas mujeres, aquellos hombres que se arrimaban a los caballos para cortarles los ijares a navajazos. Gentes envueltas por pelotones que desembocaban por 4 calles a la vez, se metían en las casas o se daban a la fuga, saltando por sobre tapias y tejados.
De las ventanas llovían leños encendidos, piedras, ladrillos. Derramábanse cazuelas, ollas de aceite hirviente sobre los atacantes. Uno tras otro iban cayendo los artilleros de un cañón, sin que la pieza dejara de disparar, con la mecha encendida por hembras enrabecidas, cuando ya no quedaron hombres para hacerlo. Reinaba en todo Madrid la atmósfera de los grandes cataclismos, de las revoluciones telúricas, cuando el fuego, el hierro, el acero, lo que corta y lo que estalla, se rebelan contra sus dueños en un inmenso clamor de dies irae. Luego vino la noche, noche de lóbrega matanza, de ejecuciones en masa, de exterminio en el Manzanares y la Moncloa. Las descargas de fusilería que ahora sonaban se habían apretado, menos dispersas, concertadas en el ritmo tremebundo de quienes apuntan y disparan, respondiendo a una orden sobre la siniestra escenografía exutoria de los paredones enrojecidos por la sangre. Aquella noche de un comienzo de mayo hinchaba sus horas en un transcurso dilatado por la sangre y el pavor. Las calles estaban llenas de cadáveres y de heridos gimientes, demasiado destrozados para levantarse, que eran ultimados por patrullas de siniestros mirmidones, cuyos dormanes rotos, galones lacerados, chacos desgarrados, contaban los estragos de la guerra a la luz de algún tímido farol, solitariamente llevado por toda la ciudad, en la imposible tarea de dar con el rostro de un muerto perdido entre demasiados muertos. Ni Sofía ni Esteban regresaron nunca a la casa de Arcos. Nadie supo más de sus huellas ni del paradero de sus carnes. 2 días después de saber lo poco que había de saber, Carlos mandó lacrar las cajas donde había guardado algunos objetos, algunos libros, algunas ropas, que aún hablaban por sus formas, por sus colores, por sus pliegues, de la existencia de los dos, de la existencia de los idos. Abajo lo esperaban 3 coches para llevarlo con su equipaje a la oficina de postas. De vuelta a sus dueños, la casa de Arcos volvería a quedar deshabitada. Las puertas fueron cerradas con llaves, una tras otra, y la noche se instaló en la mansión. Era aquel, un invierno de anticipados crepúsculos, en tanto que sus fuegos eran apagados, separándose los leños a medio arder antes de verterse sobre ellos el agua de una garrafa de espeso y orfebrado cristal rojo. Cuando quedó cerrada la última puerta, el cuadro de la explosión en una catedral, olvidado en su lugar, acaso voluntariamente olvidado en su lugar, dejó de tener asunto, borrándose, haciéndose mera sombra sobre el encarnado oscuro del brocado que vestía las paredes del salón y parecía sangrar donde alguna humedad le hubiese manchado el tejido. La Guadalupe, Barbados, Caracas, 1956-1958. Bueno, este es el fin de la novela El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, escritor cubano. Tiene varias novelitas, como quizá muchos de ustedes lo saben. El acoso, por ejemplo, que también lo leí. No lo puse en el canal, obviamente, pero también me gustó. Los pasos perdidos, también otra novela. Bueno, hemos llegado al final de esta novela, espero les haya gustado. A mí personalmente me gustó mucho. Gracias por compartir, si la escuchan completa, a pesar de que es un poquito larga en realidad. Bueno, lo felicitaría en realidad a las personas que lleguen hasta el final. Y
No olviden suscribirse a mi canal, dejar comentarios, compartir videos y también sobre todo darme likes, si así ustedes lo creen merecido. Ok, les dejo un abrazo grande y nos estamos viendo para la próxima, si Dios lo permite. Bye.